todos y a todas. Muchísimas gracias por sumarse al encuentro del día de hoy. Queremos compartir algunas de las actividades que se vienen desarrollando en un proyecto de investigación que se está llevando adelante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y en el marco de la pandemia de COVID, que bueno, ha sido financiado por la Agencia Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación en el marco de la pandemia, que tiene como característica que participan los municipios de la ciudad de Oro Verde y la ciudad de Diamante de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, estamos llegando ya a los últimos meses del proyecto. Y bueno, queríamos encontrarnos con trabajadores, con los equipos de atención primaria de la salud que participan del funcionamiento del sistema en el primer nivel de atención, para compartir un poco una herramienta que entendemos que es vital a la hora de pensar las historias clínicas electrónicas compartidas. Hoy nos acompaña el bioingeniero Carlos Escota, que va a estar a cargo de la presentación, la bioingeniera Ingrid Spesotti, y también está Mario Puntín, que participó del desarrollo de la herramienta, para integrarla a un sistema de información que es GenuHealth, que es un software libre que permite la implementación de registros electrónicos y de historias clínicas para la gestión de factores de atención primaria de la salud y hospitales. También agradecemos a todos los trabajadores de salud que se sumaron. La idea de hoy es mostrarles lo que se puede hacer con esta herramienta, que es parte de la normativa a nivel nacional, que está dentro del programa Impulsa, que es una red federal de salud digital, pensando en la posibilidad de tener historias clínicas electrónicas compartidas a nivel nacional. Y bueno, este es parte del proceso de integración de esta herramienta al software GenuHealth, con el cual venimos trabajando desde hace muchos años, desde la Cátedra de Salud Pública de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero lo que vean acá puede ser integrado a otros sistemas que ya estén en funcionamiento, permitiendo este diálogo necesario entre los sistemas de información para disponer de registros completos en los procesos de atención de la salud o enfermedad. Así que bueno, vamos a dar inicio con el bioingeniero Carlos Escota, después va a continuar la bioingeniera Ingrid Spesotti, y bueno, cualquier duda, comentario, lo pueden ir dejando en el chat, y bueno, esta es una instancia acotada al tema de terminología en el ámbito de la salud, que bueno, si hay interés en conocer el sistema de forma completa, nos pueden dejar sus datos y podemos seguir conversando sobre los sistemas de información basados en software libre, que es parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando en conjunto con el municipio de Oro Verde y el municipio de la ciudad de Diamante. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Le paso al bioingeniero Carlos Escota. Bueno, buen día a todos, a todas. Muchas gracias, Fernando. La idea de hoy es, bueno, mostrarles un poco el recorrido que vamos a hacer, ver un poco los antecedentes, de dónde surge NOMED-CT, esta nueva terminología, que es un sistema, ver cómo NOMED-CT se implementa en Argentina, y después la bioingeniera Spesotti le va a mostrar el navegador de pruebas que está disponible para que cualquiera pueda usarlo, y cómo logramos integrar esa terminología a este sistema libre que es GenuHealth, una breve demostración. La idea de hoy no es salir experto en la terminología NOMED, sino ver un poco de qué se trata y de cómo nos puede ayudar. Un poco los antecedentes, toda esta parte de teórica la vamos a hacer bastante rápido para ir más a la práctica donde se puede ver y observar mejor de qué se trata.
Bueno, estándares en codificación, la mayoría conocemos. Ahí en la pregunta del formulario, una de las preguntas era si habían trabajado con estándares, la mayoría puso que sí. Así que bueno, ya todos conocemos CIE 10, que muy pronto va a ser ya la CIE 11, se está implementando. Y después, bueno, un montón de otras nomenclaturas, clasificaciones que estamos acostumbrados a usar. Cada país adopta unas cuantas. Y después también lo que se encuentra mucho es instituciones, efectores o lugares que han ido a lo largo de la historia desarrollando sus propios nomencladores, sus propias clasificaciones. Entonces, todo esto cómo repercute, bueno, por ejemplo, si nos enfocamos en las más usadas en Argentina, encontramos CIE 10, que para lo que es todo morbilidad y mortalidad, y CEPSAP, que es un resumen de CIE 10 enfocado en atención primaria, que tiene la ventaja de que pasamos de más o menos 12.000, 13.000 códigos a unos 300 códigos, 300 y un poquito más. ¿Qué nos encontramos en la CIE 10? Bueno, por un lado, diagnóstico aproximado, lo que la experiencia nosotros nos dice y lo que dicen por ahí la teoría es que no es tan fácil encontrar por ahí el diagnóstico que uno necesita, más aún por ahí en atención primaria, donde no tenemos a disposición laboratorio, radiografía, tomografía o un montón de otro equipamiento de soporte que nos ayuda a tomar decisiones a los médicos, a los profesionales. Eh, el problema de una regionalización de conceptos, conceptos que no se encuentran o que no se pueden ver bien para determinada zona, dificultades post-procesamiento, eh, si el 10 es como un libro, entonces cada concepto está ubicado dentro de una jerarquía, por así decirlo, y no puede salir de esa jerarquía. Por lo tanto, el recuperar información después tiene algunas dificultades. Cuando implementamos en la atención primaria, el CEPSAP, bueno, un poco la experiencia nos muestra que se hace más fácil el diagnosticar, se hace más sencillo el uso por parte de los profesionales, pero bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de mayor generalidad y poder perder un poco ese postprocesamiento, sí que nos daría muchísima más información. Ahí vemos un gráfico, por ejemplo, de un efector de salud donde vemos, bueno, casi el 20% de los diagnósticos, en este caso de las recetas, son enfermedades de los dientes y estructuras que lo soportan. O dolor, un poco más del 16% de los diagnósticos de dolor. Bueno, pero ese dolor no me dice dónde lo encuentro. No es lo mismo un dolor de cabeza que un dolor de pie, un dolor en la mano. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, cuando queremos compartir información, eh, yo debería compartir, ver, bueno, qué estándar está usando otro efector, por ejemplo. Entonces debería hacer un mapeo de mi estándar al estándar del efector. Ese efector, a su vez, si quiere compartir con otro que tiene su propia clasificación, también debería hacer un mapeo y así cada uno, como vemos en el gráfico de la izquierda, debería ir haciendo los mapeos al estándar que va usando las demás instituciones. Cuando a la derecha podríamos ver como la situación ideal, un gran estándar, una gran terminología que pueda direccionar a las diferentes clasificaciones que se usan a nivel mundial. Aquí es donde aparece el NOMED-CT. ¿Dónde aparece el NOMED-CT? Bueno, es parte de la Estrategia Nacional de Salud Digital, esta estrategia que abarca del 2018 hasta el 2024. La visión de la misma es disminuir las brechas de calidad de atención de la salud, implementando sistemas de información que identifiquen las características y necesidades de población y permitan el seguimiento longitudinal e integral de las personas, proveyendo herramientas innovadoras a los profesionales de salud y los pacientes. Esta es un poco la visión de esa estrategia, disminuir con la fragmentación. Entonces, para disminuir la fragmentación debemos compartir, uno de los puntos es compartir la historia clínica, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, definiendo estándares, ¿sí? Y en este punto vamos a encontrar dos grandes estándares que propone la estrategia. Por un lado, el estándar de comunicación, de qué forma se van a enviar los datos, y por otro lado, el estándar de terminología. ¿Qué terminología voy a usar yo en esos datos que viajan? ¿Sí? En la terminología es donde aparece el NOMED-CT. ¿Qué es el NOMED-CT? Bueno, la idea del NOMED-CT es ser una terminología validada por usuarios clínicos, una terminología que viene de hace muchísimos años y que fue evolucionando, y la idea es representar todos los conceptos e ideas dentro de la salud.
no es un libro, como dice ahí, es más un sistema y ya vamos a ver por qué. Tiene un vocabulario de interfaz, esto significa que va a haber un vocabulario que maneja la computadora para trabajar y para hacer procesamiento, y va a haber un vocabulario que van a manejar los usuarios, ¿sí? Incluye múltiples formas de clasificar y agrupar los conceptos, ¿sí? No va a quedar estructurado en una sola jerarquía o en un solo capítulo, sino que un concepto va a estar definido por un montón de otros conceptos. Y lo que tiene es clasificaciones, tiene mapeo a clasificaciones estándares. A más de 10 clasificaciones tiene mapeo, entonces, ¿qué me va a permitir este estándar? Cuando yo tomo un concepto o una idea, me va a permitir saber si esa idea está ya referenciada en otra clasificación. Cada concepto tiene un significado único, tiene un identificador y tiene una etiqueta legible, que es cómo se define ese concepto. A su vez, ese concepto, aparte de esa descripción completa, va a tener sinónimos. Y acá es donde viene un poco la riqueza también de esto y cómo facilita a los usuarios. ¿Por qué? Porque cada país después va a poder ir agregando los sinónimos y va a poder ir indicando cuáles son preferidos y cuáles son aceptables para determinada región, para determinado país, o si se quiere, para determinado efector también. ¿Qué son las jerarquías? Bueno, SNOMED a todos los conceptos los agrupa dentro de una jerarquía, ¿sí? Hay más de 10 jerarquías. Por ejemplo, en la jerarquía de hallazgo clínico, que vemos 114.000 términos, 114.500, bueno, van a estar todos los conceptos que representan hallazgos clínicos. Después podemos representar, bueno, productos biológicos farmacéuticos, donde vamos a encontrar todos los medicamentos. ¿Y cómo se dan las relaciones entre estos conceptos? Bueno, a medida que yo voy más profundo y soy más específico en la definición, me voy metiendo más dentro de una jerarquía. Entonces, esas relaciones, la relación es un o es una. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante, tal concepto es una, o una neumonía, por ejemplo, pulmonar es una neumonía. ¿Sí? Y después, para definir ese concepto, también se relacionan con otros conceptos de otra jerarquía. Por ejemplo, una neumonía pulmonar va a tener un sitio del hallazgo en el pulmón. Todas estas relaciones me van a permitir después rescatar muchísima información a través del procesamiento que yo haga más adelante. Acá, por ejemplo, bueno, vemos la definición, lo muestro rápido porque después lo va a mostrar la compañera Ingrid. Cefalea, vemos que tiene sus ancestros cefalea hallazgo o hallazgo relacionado con dolor en un sitio anatómico y tiene 37 descendientes, ¿sí? A medida que voy hacia abajo, estoy siendo más específico, mayor granularidad, por así decirlo. Y ahí vemos también en español y en inglés todos los sinónimos que presenta y todas las definiciones que presenta relacionadas a ese concepto. También se relaciona con un sitio del hallazgo, estructura de la cabeza, que es otra jerarquía. Bueno, acá vemos un poco cuál es la definición completa, los sinónimos, y abajo cómo queda definida, ¿sí?, este concepto. Eso lo paso rápido. ¿Cómo se relacionan los conceptos? Bueno, acá tengo, por ejemplo, 3 conceptos: celulitis de mano, celulitis de pie y úlcera de pie. Entonces vemos que yo después podría preguntar, bueno, ¿cuántas celulitis tuve en tal periodo de tiempo? El sistema, como sabe que celulitis de mano y celulitis de pie son celulitis, es una celulitis, entonces va a poder rescatar todos esos conceptos. A su vez, también podría preguntar cuántos trastornos en el pie hubo. Entonces, todas las definiciones, todos los conceptos que por encima tengan a su jerarquía trastorno de pie, yo los voy a poder recuperar. Otro punto importante de NoMCT son los conjuntos de referencia, donde yo agrupo conceptos que comparten ciertas características. Entonces, por ejemplo, me permite, todos estos conceptos, por ejemplo, las jerarquías que habíamos visto son como conjuntos de referencia. Todos estos conceptos pertenecen a hallazgo. Bueno, pero también me permite hacer mis propios conjuntos de referencia. Por ejemplo, todos estos diagnósticos también están representados en CIE-10, entonces yo ya sé, este sistema sabe qué diagnósticos pertenecen a CIE-10, qué diagnósticos pertenecen a CIAP de atención primaria, qué diagnósticos pertenecen a NANDA, y así vamos a ver más adelante cómo Argentina lo adopta y logra hacer su conjunto de referencia que nos van a ser muy útiles cuando implementemos el NoMedCT. Bueno, y también dentro del conjunto de referencia están la gestión de los idiomas, los sinónimos, etc. Acá vemos, por ejemplo, algunos conjuntos de referencia. Por ejemplo, conjunto de referencia en lenguaje castellano para América Latina, donde hay 1.138.000 términos. O, por ejemplo,
El último, el conjunto de referencia cruzada compleja, la clasificación internacional de enfermedades, décima revisión, donde hay 138.800 términos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que 138.000 conceptos de NOMSIT van a estar relacionados a conceptos del CIE-10. ¿Por qué hay más que los conceptos de CIE-10? Bueno, porque varios conceptos de NOMSIT pueden estar relacionados a un único concepto en la clasificación en la CIE-10. ¿En dónde tiene Argentina? Bueno, Argentina tiene un Centro Nacional de Terminología. Argentina es país miembro. ¿Qué significa esto? Bueno, que la licencia es gratuita para el todo territorio nacional, que el Ministerio de Salud también se compromete a, bueno, a brindar cursos, talleres, formación en el NOMSIT, que después les pasamos y les vamos a compartir los links para el que quiera saber más. Esto también le permite a Argentina hacer su propia extensión. ¿Qué significa la extensión? Bueno, yo puedo incluir términos de mi país que no se encuentran en otros países, ya vamos a ver algún ejemplo, o hacer los propios conjuntos de referencia de Argentina, agrupar estos conceptos de NOMSIT según las características que yo quiera. Nuevos conceptos regionales, por ejemplo, envenenamiento causado por veneno de serpiente yarará. Eso no se encuentra por ahí en otros países, entonces, bueno, Argentina, como sí es un concepto nuestro, bueno, lo agrega en su extensión con sus sinónimos, ¿sí? Envenenamiento causado por veneno de serpiente yarará, ofilismo género yarará, y lo que Argentina decida. Conjunto de referencias nacionales. Bueno, por ejemplo, en la enfermedad de notificación obligatoria, donde encontramos 190 conceptos, hay 190 conceptos de NOMSIT que yo al seleccionarlos, el sistema ya me va a permitir saber qué es eso de notificación obligatoria. Entonces yo automáticamente podría generar los recursos necesarios para notificar esa enfermedad. Para diagnóstico y procedimiento de odontología, para inmunizaciones notificables. Acá vemos un poco lo que le proponíamos de sumar. Tiene dos conjuntos de referencia, NOMSIT, que es para procedimiento de sumar y diagnóstico de sumar, a lo que el Centro Nacional de Terminología le agrega unas reglas lógicas que te comparten. Entonces vos a través de esas reglas lógicas y estos conjuntos de referencia ya podría ir tu sistema determinando qué prácticas o qué diagnósticos se pueden ir automáticamente registrando en sumar, que después se podrá hacer, bueno, de manera automática o el sistema darte alerta y uno después lo pasa a sumar. Bueno, y un montón de otras cosas más, como el Vademecum Nacional de Medicamentos, fármaco de uso clínico distribuido por el Ministerio de Salud. Este NOMSIT se actualiza cada 6 meses, pero estaba en una de las ideas hacerlo cada menor tiempo, donde también se actualizan, bueno, todo el Vademecum de medicamentos y se va revisando siempre la terminología, que también uno puede ver la historia de cómo fue evolucionando un concepto. Acá vemos algunos conjuntos de referencias de Argentina, y por ejemplo, abajo está marcado en enfermedad de notificación obligatoria que tiene 190 términos. Y el sistema me va a mostrar a quiénes incluye, bueno, enfermedades de Chagas, leishmaniasis, cólera y un montón más que ya le va a mostrar la compañera. Entonces, ¿cuáles son las nuevas oportunidades? A través de esta terminología yo podría compartir un resumen de historia clínica, que es la idea a nivel nacional, que va a incluir alergias, enfermedades, medicamentos y vacunas de los pacientes. Esto me va a permitir también lo que es toda la parte de receta digital electrónica, entonces todos podemos hablar el mismo idioma, por así decirlo. Notificar enfermedades obligatorias de forma mucho más eficiente, de forma mucho más rápida. La recuperación de fondos con del programa Sumar, muy importante. Esto la idea es hacer, después del proyecto, hacer algunas pruebas en algunos centros de salud. Sabemos que los centros de salud, muchos, el sumar es muy importante a la hora de generar recursos, entonces, bueno, creemos que esta herramienta podría optimizar esa generación de fondos que son tan útiles a los efectores. Bueno, y después también uno podría hacer su propio conjunto de referencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo se implementa el NOMSIT? Uno puede descargarse todo el sistema, ¿sí? Argentina es el país miembro, esto uno se anota en una licencia, pero es gratuita, no tiene costo, y se descarga todo y lo implementa en su servidor. O la otra es utilizar el servidor montado por el Ministerio de Salud de la Nación, que se llama Snowstorm. Ese servidor ya está montado, listo para usar, entonces uno lo que tiene que hacer es consultarle a ese servidor y ese servidor envía la respuesta que uno busca. Que está subrayado porque es el modelo que usamos nosotros. Estamos consultando a través de este servidor. Bueno, a continuación la compañera Ingrid le va a mostrar el navegador de prueba y le dejamos la dirección. Le va a mostrar un poco lo que son las jerarquías, los conceptos, cómo se busca.
algunos conjuntos de referencia de Argentina o de NOMCT. Y bueno, acá le compartimos algunos recursos de consulta para los que quieran seguir investigando un poco más sobre, hay recursos que son más para el profesional y hay recursos que son más para la parte de desarrollo, como Snowstone. Así que bueno, esto es un poco la teoría de NOMCT. Muchísimas gracias a todos y a todas y le dejamos nuestro contacto y esta presentación se la vamos a estar enviando una vez finalizado el encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. No sé si pueden ver mi pantalla. Dejo de compartir. Bueno. Bien. Ahí está. Bien. Yo lo que les voy a hacer es mostrarles un poco la dirección que Carly les había dejado, que es el navegador de SNOMED, que está disponible online, que es para hacer pruebas, para ver cómo funciona. Nosotros tenemos la extensión local de Argentina, como ya Carly les había dicho. O sea, nosotros entramos a esta dirección, tenemos que seleccionar la versión argentina, y acá podemos hacer algunas pruebas. Por ahí en atención primaria lo que nosotros vemos es que los profesionales usan atajos, digamos, o siglas para definir enfermedades o situaciones. Por ejemplo, HTA como hipertensión. Entonces yo puedo buscar en el navegador HTA y me lo toma como un sinónimo de hipertensión arterial. Entonces fíjense que acá cuando yo busco tengo hipertensión arterial. Entonces acá ¿qué me dice? Estas son las jerarquías que hoy le mostraba a Carly, que por ejemplo hipertensión es un hallazgo, bueno, de cardiovascular, es un trastorno del aparato cardiovascular. Y acá puedo ver, bueno, trastorno hipertensivo sistémico, tiene todos los códigos, y después tiene lo que es la jerarquía, lo que está por encima, o sea, de dónde viene el concepto y cuáles son los descendientes de este concepto. A su vez, en este navegador podemos ver los detalles de esta codificación, que acá puedo ver cuál es el término preferido, por ejemplo, trastorno hipertensivo arterial sistémico, que es un trastorno. Después tengo como sinónimo, fíjense, ese tiene el preferido marcado con estrellita, hipertensión arterial, o sea que eso ya me lo identifica como que es un trastorno hipertensivo. HTA está como sinónimo también, y todos los sinónimos que podemos tener. En esta parte de sinónimos podrían estar los sinónimos o los términos que usamos habitualmente nosotros en Argentina para definir ciertos conceptos o diagnósticos. En el diagrama podemos ver gráficamente cómo está, digamos, cómo está desarrollado este término. A ver si puedo correr acá. Decimos que es un trastorno hipertensivo, también decimos que es un trastorno del aparato cardiovascular, que es un hallazgo en la medición cardiovascular, ¿sí? Que tiene una interpretación o atributo que es aumentado, que es, bueno, está interpretado como presión sanguínea, ¿sí? Que es algo que se observa, y el sitio del hallazgo, digo que es en la estructura en el sistema circulatorio sistémico. Toda esta jerarquía, digamos, mucho más compleja, y yo, como les decía Carly hoy, puedo sacar, por ejemplo, diagnósticos o cardiopatía o hallazgos que sean dentro del sistema circulatorio sistémico. Podría ser hipertensión o podrían ser un montón de diagnósticos más, o podría interpretar cuáles son hipertensión arterial, bueno, cardiovascular. ¿Sí? Otro de los términos, bueno, vamos a mostrarlo por acá, bueno, la expresión del término, esto es cuestión de programación. Los RefSets es lo que les comentaba hoy Carly, el tema de los desarrollos o los conjuntos de datos o referencias que se han desarrollado acá en Argentina. Por ejemplo, acá tenemos lo de SUMAR, que es lo que hablábamos hoy, conjunto de referencias simples de diagnóstico vinculado al programa SUMAR, o sea, lo interpreta como que esa codificación está dentro del conjunto de referencia de lo que es SUMAR. También dice que es una práctica general o una práctica familiar. Y después tenemos acá los términos que son, por ejemplo, en CIE-10. ¿Cuál es el código de hipertensión arterial que le corresponde al CIE-10? El I-10, ¿sí? Y después me los muestra dentro de otras terminologías. Miembros, no hay miembros. Bueno, la historia muestra un poco cómo fue evolucionando el término. Y referencias. Y acá tenemos un poco también lo que le estaba mostrando Carlos, que es, bueno, los antecedentes, que es una, digamos, tiene sus criterios, si tiene antecedentes familiares o no, digamos, es mucho más complejo decir hipertensión arterial que solo es codificar en CIE-10 como dice D10. Si yo pongo diabetes, por ejemplo, puedo escribir diabetes y me lo va buscando, o puedo poner DBT y también voy a poder encontrar el mismo término. ¿Sí? Vamos a poner DBT.
Bien. Acá tengo diabetes mellitus, diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Puedo hacer lo mismo con cada uno de los términos. Yo ahora les voy a mostrar lo que nosotros estamos usando en nuestro sistema, digamos, GeneUGEL, en el módulo que hemos desarrollado y la adaptación que hemos hecho, cómo funciona esta implementación. Esta es una base de datos de pruebas, en un servidor de pruebas que tenemos instalado en la facultad. Todos estos son pacientes inventados. Entonces yo buscaría, como profesional, buscaría uno de los pacientes, le genero una evaluación a este paciente. Genero una evaluación. Vamos a poner que no. Genero una... Vamos a ver. Creo que se me desconectó. A ver. Estas cosas pasan en vivo. Vamos de nuevo. Este es el servidor de prueba de la facultad, como les decía hoy, que está disponible el acceso, si alguno quisiera conectarse y chusmear de qué se trata. Dentro del listado de pacientes, yo selecciono un paciente o veo de la turnera que podría yo tener de mis pacientes del día, genero una nueva evaluación y dentro de lo que son los diagnósticos o de las evaluaciones de esta persona, yo puedo codificar. Si tengo acceso al servidor de pruebas, a este servidor de Snowstorm, yo puedo buscar este diagnóstico o varios diagnósticos dentro del servidor, buscar en SNOWMED. Yo elijo el término, puedo poner hipertensión si quiero, o puedo poner HTA como les había mostrado hoy. Busco, elijo dentro de las opciones que me aparecen, en este caso tengo una sola opción. Vamos a hacer una nueva búsqueda, vamos a buscar diabetes, DBT, que tengo 3 tipos de diabetes. Por ejemplo, quiero tildar o digo, bueno, esta persona lo que tiene es una diabetes mellitus tipo 1, que es un trastorno. Acá lo que decía Carlos, el tema de los sinónimos, cuáles son los sinónimos, cuál es el ID. El ID es el identificador, digamos, que tiene, es más para ahí, por ahí cuando se procesan los datos, no para el uso. Cargo este diagnóstico dentro de lo que son los diagnósticos de las enfermedades y acá lo tengo. Si yo lo quisiera mapear a ICD-10, hago clic en este botón, que es una cuestión más informativa que nos sirve después a nosotros para notificar el tema de enfermedades o para generar estadísticas, ¿sí? Sabemos que la diabetes mellitus tipo 1, entonces en CIE10 es la E10.9. ¿Qué pasa si no tengo internet? Si justo el servidor de Snowstorm está caído, si no están dando o pasó algo, que no sé qué pasó, puedo hacer la misma codificación tildando aquí, eligiendo si quiero usar CIE10 o CEPSAP. Vamos a probar con CIE10 y yo les voy a mostrar cómo hacemos para buscar hipertensión. Si yo pongo HTA, hipertensión arterial, no me va a salir. No busca nada. Tengo que escribir hipertensión para que me tire una lista de tipos de hipertensión, ¿sí? Fíjense, esencial, preexistente. Bueno, ¿cuál era el código que habíamos elegido hoy? Era hipertensión arterial. Es el, vamos a escribir hipertensión arterial. A ver si me sale. No sale, porque me equivoqué en el acento. Entonces, estos son los temas de por ahí codificar con lo que es CIE10. Que si nosotros no acertamos o sabemos específicamente el código, no lo vamos a encontrar dentro de la terminología. Acá está. Hipertensión esencial primaria, por ejemplo. ¿Sí? Si no, podría codificar con CEPSAP, que tendría que elegir acá, bueno, el concepto y codificar de esa manera. ¿Sí? Eso es más o menos lo que teníamos para mostrarles. No sé, Carly, si me olvidé de algo, que por ahí voy muy rápido. No, perfecto. Por ahí no era la idea que se extienda mucho, sino que era mostrar un poco. Así como me permite mapear a CIE10, también el sistema me permite preguntar, bueno, esta enfermedad, ¿es notificación? Me va a decir sí o no. Esto que diagnostiqué, ¿corresponde a sumar? Me va a decir sí o no. Entonces, esas son las ventajas que presentaría SNOMED, no solo, sino también que me va a permitir compartir esta historia clínica con otros efectores, sino que, bueno, también me va a permitir también optimizar, por ejemplo, la recuperación de algunos fondos a través del programa Sumar,
me va a permitir contar con un Bademecum nacional de medicamento, con todo lo que corresponde a vacuna también. Claro, la Y idea bueno, es, y seguro, justamente los REFSET lo que hacen es, de todo esto que nosotros escribimos dentro de la evaluación médica o dentro de del motivo de consulta que podría ser, que automáticamente ese REFSET yo puedo de ahí discriminar, si yo diagnostiqué COVID, por ejemplo, hoy que estamos en época de COVID, que automáticamente cuando detecta el sistema, compara con el REFSET que yo tengo de enfermedad de notificación obligatoria, pueda notificar de manera automática esa enfermedad que nosotros tenemos registrada en el sistema. Lo mismo lo que le decía a Carly con el tema de medicamentos, cada 6 meses se actualiza el REFSET, o sería la base de referencia, que son todos los medicamentos autorizados por ANMAT, con la presentación, las drogas y demás. O sea que nosotros si queremos implementar receta electrónica, que es la que dispuso el Ministerio de Salud hace un tiempo, digamos que dictaminó la ley, digamos, tenemos que hacerlo a través de SNOMED y con este REFSET que sería de los medicamentos que están avalados por ANMAT. Bien, no sé si quieren agregar algo más, si no quedamos en la consulta. Bueno, muchísimas gracias al bioingeniero Carlos Escota, a la bioingeniera Ingrid Spesotti por la presentación. Agradecerles, no sé, al licenciado Eduardo Olivo, que está por ahí, al profesor Ulises Zapata, al doctor Torriani de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, la presencia. Bueno, un poco comentarles que este tipo de herramienta lo que nos permite es en el consultorio, en ese proceso, facilitar el registro, tratar de mejorar la calidad de las historias clínicas que tenemos. Hay toda una parte de antecedentes, que es lo que declara la persona, donde hay un servicio, el servicio de terminología es muy amplio, tiene mucha terminología asociada a los determinantes sociales, algo que no es solamente de utilidad para los profesionales médicos o de especialidades médicas, sino para los equipos de trabajo social, para los agentes sanitarios. Hay un montón de terminología que está creando el Centro de Referencia Nacional que sirve para mejorar los procesos de atención. Y bueno, un poco el disponer de estas herramientas, lo que mostró Carlos es todo el background, el soporte tecnológico que hay detrás. Ingrid mostró en la página todo el soporte que hay disponible y un poco la integración que nosotros hacemos con el sistema para tratar de que el trabajador de la atención primaria de la salud, el administrativo, el médico, no tenga que llenar múltiples formularios o en distintas páginas de internet los datos. Si uno puede facilitar el proceso de diagnóstico en la consulta, uno está facilitando procesos administrativos que tienen nuestros efectores, no disociando ese momento de atención de las personas con el proceso administrativo. Si nosotros podemos facilitar que los diagnósticos sean basados en el uso de terminologías estándares, aprobados por el Ministerio de Salud de Nación, nos permite unificar el idioma en el cual nos estamos comunicando, mejora el registro y el seguimiento de nuestros pacientes y facilita el proceso, ¿no?, de diagnóstico y de tratamiento, porque está guiado por este servicio terminológico que nos aporta y nos va guiando en ese proceso. Es muy difícil cuando uno plantea la codificación a través de los estándares como CIE-10, tener precisiones en el diagnóstico, y muchas veces cuando uno observa estadísticas quedan muchas sin códigos o sin clasificación, porque es una tarea muy difícil para el profesional poder seleccionar cuál es el código por el grado de especificidad que tiene. Y eso es un tema que tiene que ver con la gestión de los sistemas de salud y que podría ser mejorado a partir de este diálogo con los trabajadores que hacen el consultorio, que hacen la atención en otras cuestiones como que tiene como
el trabajo social, los promotores de salud, donde empieza a haber esa terminología que nos ayuda a mejorar los registros de las personas y de sus familias. Así que bueno, había levantado la mano Fiorella de la Lama, de Diamante, así que le pasamos la palabra, cualquier duda, cualquier comentario. La idea del encuentro de hoy es esto, poder dialogar sobre lo que tenemos y lo que podemos llegar a hacer. Entendemos que es un proceso, que lo mejor va a ser de lo que surja de conjunto, de cómo podemos implementar estas tecnologías están disponibles, y entendemos que no son mágicas, que no se implementan de un día para el otro, que llevan un proceso, y bueno, hay todo un diálogo que tenemos que dar en este proceso. Así que bueno, le paso a Fiorella, y todo aquel que quiera hacer comentarios, preguntas, sugerencias, será muy bienvenido. Así que muchas gracias. Bueno, hola a todos, saludarlos y solamente pedirles o que vean la posibilidad, en especial a Carlos y a Ingrid, de ver de aplicar esta tecnología a lo que es el proyecto que venimos desarrollando en el SIC para hacer la parte de lo que es cardioprotección y el cuidado del corazón en familia. Y si bien nosotros usamos mucho el Tritón para lo que fue todo lo que fue COVID y la investigación de COVID, poder aplicarlo dentro de ese proyecto que a nosotros, digamos, estadísticamente nos sería favorable porque iríamos viendo la evolución del paciente y cómo el paciente queda en el sistema y no lo perdemos, especialmente este tipo de pacientitos que tenemos a cargo, que son los crónicos, y así poder, digamos, unificar estos criterios por los cuales tanto peleamos. Carlos me hace así con la cabeza porque sabe que en algún momento lo iba a reclamar. Así que aprovecho. Está perfecto, está perfecto. A mí me resulta una herramienta muy útil cuando hicimos todo lo que fue COVID y me gustaría que la podamos implementar en este proyecto, siempre y cuando se encuadre dentro de lo que ya tienen nominalizado y ir pudiéndolo adaptar a lo que uno en realidad quiere ver en el transcurso, digamos, de la implementación del proyecto. Gracias, agradecerles por siempre estar apoyando y sumando nuevas estrategias de trabajo. Bueno, por si no vieron el chat, disculpa, Ingrid. Está, Justo no, Federico, no, Pichi de Victoria, Federico, ¿no? Preguntaba si existe la posibilidad de georreferenciar al paciente a través del sistema. Sí, el sistema permite georreferenciar, después uno puede que esa georreferenciación se utilizar StreetMap o Google Maps, el que uno quiera. Y también estamos integrando el sistema a la app Relevar, que es una app para relevamiento en terreno. Entonces esa app ya georreferencia al paciente y después eso se importa de forma automática al sistema. Sí. Bueno, yo un comentario más voy a hacer antes de pasarle a Fede, disculpe. Bueno, todo lo que estamos hablando se basa en un concepto que es la interoperabilidad. En nuestro sistema de salud hay muchos sistemas de información y la idea de fondo que tiene el Ministerio de Salud y que muestran las mejores prácticas de gestión de datos es que esos sistemas tienen que dialogar. O sea, la idea de cargar el mismo dato en distintos sistemas es una idea que no es conveniente, lo podemos ver en nuestras prácticas cotidianas, y la idea es que cada sistema que registra el dato lo pueda compartir con quien lo necesita. Esa es la idea de interoperabilidad, de poder compartir datos. Y sobre eso trabajamos. La idea se cortó. Te escuchamos, Fer, igual. Bien, perdón. Acá salió una pantalla de que se había cortado. Pero bueno, esa es un poco la idea de la coexistencia de múltiples sistemas de información que puedan abordar la totalidad de los procesos sin tener que repetir los datos y basados en ese intercambio. Por eso, parte del equipo, y tal vez un próximo encuentro
será sobre esa temática, es cómo se integran los datos de la aplicación Relevar, diseñada y desarrollada por el ingeniero Ernesto Rivel y la bioingeniera Juliana Gemelli. Perdón, Juliana. perdón, Juliana Gemelli. Tengo acá inestabilidades en la conexión. Juliana Gemelli, que estuvieron trabajando en el desarrollo de la aplicación, actualmente con el bioingeniero Francisco Moyano, en la integración de esos datos con el sistema Genome Health y la posibilidad de empezar a sistematizar esa cantidad de datos que se relevan en terreno de los agentes sanitarios, los promotores de salud. Así que bueno, hasta aquí. Federico, no sé qué quería comentar. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno. No sé si se escucha, Ingrid, Carlos. Bueno, a mí me resulta muy interesante la receta digital, ¿no? La propuesta de integrar la receta digital al programa, porque habida cuenta que hay una limitación, es decir, hay un vademecum que es un vademecum reducido claramente, un vademecum especial para atención primaria, que es distinto al que maneja el segundo nivel, el efector del segundo nivel. Y la verdad que el poder tener justamente esa limitación nos permite saber con qué recurso o qué recurso tenemos que dirigir a la compra de medicación, porque bueno, todos sabemos que el plan Remediaris, la verdad es que cada vez es más acotado, no puede proveernos de toda la medicación que inclusive está contemplada. Y toda esa medicación que pasa por fuera, digamos, de este plan, la debemos reponerla con fondos, con prestaciones del SUMAR y con prestaciones propias del municipio. Entonces digo, muchas veces la medicación que está recetada en los centros de atención primaria no corresponden a atención primaria, es decir, no son del vademecum, exceden a esto. Y digo, la posibilidad de tener que hacer, o la obligatoriedad, si se quiere, de una receta digital, quizás sería útil justamente para limitar esta prestación, es decir, con la receta digital yo tengo un vademecum de atención primaria en el cual no puedo exceder. Digo, esto no sé si es posible de esa manera integrarlo, ¿no? O si ya está pensado en integrarlo. Gracias. Fer, no sé si querés contestar vos. Se colgó Fernando. No. La idea, digamos, es implementar por ahí receta digital, o sea, tiene una normativa propia lo que es receta digital, y los REFSET que vienen son de presentaciones de medicamentos. Yo lo que no sé, que por ahí capaz que Mario lo sabe, es si están diferenciados lo que es atención primaria y lo que ya es segundo nivel. Creería que no, pero no lo sé con certeza. Están diferenciados los medicamentos, en los referenciados aparecen los medicamentos de distribución por el Ministerio de Salud y Claro. el vademecum después de la MAT. Pero no hay una diferencia, digamos, lo que es atención primaria y lo que es... Entiendo digamos, que los que pertenecen al referencial del Ministerio de Salud, entiendo que son los del programa Remediar, que son Claro. más genéricos. Uh-huh. Pero no sé si hay una clasificación así, atención primaria o segundo o tercer nivel. Bueno, pero, a ver, soñando un poco, ¿no? Quizá en Victoria podrían hacer un reference set de los medicamentos que serían, o que se puedan entregar en atención primaria y compartirlos, digamos, para todos, digamos, hacer un trabajo colaborativo, digamos, en ese sentido. O sea, eso se puede hacer, digamos, y no lo tenemos nosotros, pero se podría. Sí. Después también Snowmed es muy joven, así entonces siempre va evolucionando y cada vez que largan una nueva versión van incorporando nuevas cosas, así que puede ser que también ya se esté trabajando. Claro. Ahí en el tema de medicamentos es un tema súper importante que el equipo también estuvo trabajando en el poder articular la prescripción digital con la administración de las farmacias, la gestión de los stocks y la posibilidad de tener, ahora con la nueva ley de prescripción digital, la posibilidad de tener servidores
con recetas. Muchas de esas recetas se pueden cubrir en el ámbito de los efectores de salud, pero algunas exceden las farmacias que tienen los efectores y se buscan por fuera. Entonces, también existe esa posibilidad de articular con redes de farmacias la disponibilidad de la prescripción. Se estuvo trabajando en eso porque, bueno, es parte de integrar los procesos de atención, de prescripción, de gestión de los recursos. O sea, GeneuHealth permite articular los procesos de atención, diagnóstico y tratamiento con los recursos que tiene el efector de salud. Entonces, farmacia es una parte importante que siempre está ahí latente el tema de cómo mejorar los procesos de gestión y también el seguimiento de lo que se prescribe en nuestros efectores. Recuerdo alguna experiencia en el Hospital Lister de Seguí, donde lo que se hacía era, a partir de las prescripciones con el sistema, poder hacer un seguimiento de lo que se prescribe, también de pensar cuál es el presupuesto que necesita la farmacia para atender las necesidades. Conocimos algunas ideas de farmacéuticos de decir, bueno, no tener un amplio espectro de antibióticos, sino tener los que cubren la mayor cantidad de los problemas en atención primaria de la salud, como una estrategia también de gestión de stock y de gestión de farmacias, pero bueno, son aspectos que tienen que ver con lo administrativo y con la gestión de los procesos de atención, que bueno, el sistema lo tiene. Si ustedes quieren conocer un poco el sistema, pueden solicitar un usuario para poder acceder y ver cómo se integran los procesos de atención con los de prescripción, dispensa de medicamentos, gestión de stock. Esas cuestiones están disponibles. A veces no se terminan de adaptar. Ese es un poco el rol que llevamos adelante con estos proyectos de investigación y desarrollo, es cómo la tecnología que está disponible, basada en software libre, se adapta de mejor manera a las necesidades que tienen nuestros efectores de salud, a la administración, a la normativa provincial, al trabajo de los profesionales en salud, ¿no? Porque muchas veces pensamos en sistema aislado de los trabajadores de salud y después intentamos imponer como que si fuese lo mejor, y bueno, eso muchas veces conduce a que no se innove, y la posibilidad de dialogar y pensar con los usuarios de los sistemas es algo que es sumamente importante de realizar, y bueno, siempre estamos abiertos a ese intercambio con el que proponía Fiorella, el de tener cómo facilitamos que los profesionales que atienden los pacientes sin tanto puedan registrar datos que son importantes para el modo epidemiológico, para el seguimiento, para que esos tiempos que se genere de esa información que se va generando no esté un mes, 2 meses después, sino que lo podamos tener disponible en la actualidad. Así que bueno, sobre eso estamos trabajando. Así que hasta acá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda. Si no, bueno, darles las gracias a todos, a todas los que se han conectado, y les vamos a hacer llegar la presentación con los recursos, con todo eso, a los correos que tenemos registrados. Así que bueno, si no hay ninguna consulta, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y en algún momento estaremos repitiendo la experiencia del día para abordar otras temáticas, y seguimos en contacto. Que tengan un muy buen día y nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego.